Como pueden ver ustedes, hermanos, en el título del video es dar a Dios lo que es de Dios. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy a cada uno de nosotros. Dar a Dios lo que es de Dios. Gracias a todos de verdad los que han podido. Yo sé que hay hermanos que aunque quieran a veces no pueden conectarse con nosotros, pero esperamos que la bendición del Señor pueda siempre estar con ellos. Antes de iniciar la predicación, decirle a los hermanos de la Iglesia de Cristo en Usulután que si hay hermanos que estén padeciendo alguna necesidad urgente y grave, pueden comunicarse con el Ministerio de Hermanas o con nuestro hermano Germán Zelaya directamente para poder, hermano, ver cómo se le ayuda, cómo se le resuelve su situación, ¿verdad? Porque estamos en una situación difícil, pero contemos siempre que estamos de la mano con nuestro Dios. Vamos, hermanos, a este tema que se llama dar a Dios lo que es de Dios. Es un tema bonito que ya lo hemos compartido algunas ocasiones, solo tal vez con la Iglesia en el Paraíso, que tuvimos la oportunidad. Y hoy lo compartimos con ustedes acá en vivo en esta transmisión para poder bendecir cada uno de nuestros hogares también con la palabra. Queremos invitarles a buscar en sus Biblias el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Vamos a buscar la Biblia, Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Usted puede acompañarnos allí en su hogar, usted puede acompañarnos, ¿verdad? Dar a Dios lo que es de Dios. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Bueno, hermanos, aquí tenemos la lectura de la palabra del Evangelio según Marcos. Y esta lectura nos lleva a pensar y a meditar en lo que tenemos. Y pensar en lo que tenemos es algo maravilloso, materialmente hablando. Materialmente hablando, pues tener una casa, tener, ¿verdad?, bienes materiales. Pensamos tal vez en comodidades, en casas, en carros, en dinero, alimentos, placeres, etcétera. Bueno, el dinero, ¿verdad? Por supuesto, muy importante para realizar los planes que hemos decidido nosotros. O sea, nos invita a pensar en lo que tenemos nosotros y en lo que otros no tienen. Es importante ver aquí algo importante que aparece en este mensaje, y es que le enviaron a Jesús parte de los enemigos, tanto de dos grupos como lo son los fariseos y los herodianos, que eran los defensores de la familia de Herodes y que se constituían públicamente como enemigos de Jesús.
Hoy miramos nosotros esto y Jesús nos invita a cumplir con nuestras responsabilidades en todo sentido, para que por ello proveamos de bendición a nuestra familia, primeramente, y a la familia de la fe, que es lo que proveemos para la obra y para nuestros hermanos en Cristo. Fíjese que esto es bien importante saberlo, y es que pensando nosotros en la recompensa que recibiremos de parte del Señor, porque si bien, ¿verdad?, Dios nos ha dado cosas de este mundo, nosotros, pues, estas cosas Dios nos las ha dado solo para que las administremos, solo para que las tengamos y para que nos ayuden en nuestro vivir diario, en nuestro bienestar diario, en nuestra comodidad. Es el medio por el cual Dios nos ha permitido que nosotros estemos bien, que tengamos ahí, por ejemplo, una hamaquita donde descansar, que tengamos una casa, un espacio donde estar. Gracias a Dios, ¿verdad?, que Él nos da todas las cosas. Hay hermanos que no tienen esta bendición, hay hermanos que no tienen estas cosas, y hay otros, por ejemplo, allá donde nos ven, en los Estados Unidos y en otras partes donde nos ven, hay cuartos de donde rentan, hermanos, que son estrechos y tienen que vivir muchas personas en un espacio grandemente reducido. Sin embargo, pues ese es el sacrificio que hacen también aquellos héroes, nuestros héroes y heroínas que están por allá dando, partiéndose la espalda y también todo su ser para hacer de bendición a sus familias, para hacerle de bendición a usted. Porque las cosas, cuando las han compartido con usted, no es que se las han hallado botadas, no es que han ido a agarrar de un árbol como si se agarraran las hojas de un árbol y de ahí para mandarle a usted. No, se han tenido que partir su vida, su ser. Hay personas que hasta tienen 2 o 3 trabajos cuando no hay crisis, cuando no hay pandemia, y en estos momentos ellos están necesitados grandemente. Pero nosotros desde aquí a veces no les podemos ayudar, pero sí podemos orar por ellos, pero sí podemos pedir al Señor para que el Señor les provea, para que el Señor mande a una ONG a que le dé, para que el Señor mande a que el alcalde les dé, a que los gobernadores les den, a que la gente tenga misericordia, porque Dios utiliza los vehículos, esos vehículos humanos, para poder llevar la bendición hasta ellos. Porque la bendición es de Dios. La Biblia dice, por allá por el libro de Salmos, dice, mía es toda la tierra, dice el Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Así que pongámonos en las manos del Señor, confiando en el Señor. Yo sé que es bien difícil la situación, es bien difícil. Pero vuelvo y les repito, hermanos, es más difícil estar agonizando en un hospital que estar uno en su casa, aunque esté aburrido. Mire usted, busque algo que hacer, lea la Biblia, ore, haga una bonita relación con Dios. Sea de bendición usted para las demás personas. También usted puede hacer muchas cosas, ya que Dios le ha permitido esta situación. Puede aprovecharla para bien. Hoy estamos aquí, reunidos ustedes y mi persona y muchos hermanos, y cada uno de ellos está en sus casas, y desde allá, desde sus casas, podemos, mire, con $1 de saldo tal vez, o no sé con cuánto, puede conectarse y de esta manera poder, ¿verdad?, tener este momento de comunión, este momento de bendición, para poder llegar y ser de bendición, hermanos, de esta manera. Porque mire, yo le decía a que nuestros hermanos allá están pasando unas situaciones, unas crisis bien difíciles, muy difíciles, grandemente, pero usted y yo podemos serles de bendición a ellos, pidiéndole al Todopoderoso Dios que Él llegue hasta ellos y que les bendiga y que les socorra y que les conceda, ¿verdad?, el que ellos puedan obtener lo que necesitan, tener esa bendición
que tanto necesitan ellos. Bueno, vamos a considerar lo que dijo el Señor, ¿verdad? Porque uno se siente bien, fíjese, cuando uno recibe. Bueno, yo me siento bien cuando a mí me regalan algo, pero se siente mejor cuando uno puede dar a otras personas, pero dar, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? Con el corazón, no con la esperanza de recibir algo a cambio, porque hay una doctrina mala, hay una doctrina equivocada que anda llegando por allí a través de algunos medios como la televisión y otras cosas. Llegan unas doctrinas un poco equivocadas hasta nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque si usted da algo, usted lo da para la gloria y para la honra del Señor, y usted espera la recompensa de parte de Dios. Es decir, que Dios vea en qué momento a usted le bendice, a usted le socorre en otra necesidad o en una necesidad similar. Pero quiero decirle algo. Por allí hay unas doctrinas que de repente aparecen predicando a algunas personas y le dicen a usted: siembra $100 y vas a cosechar 200. Siembra $400 y vas a cosechar 800. Y le están diciendo a usted que siembre para cosechar, que siembre para cosechar. Entonces lo que está haciendo, esa es una fe equivocada, porque usted está dando con el interés de que se le sea duplicado. No pensemos de esa manera. En Hechos 20:35, la Biblia dice algo bien bonito que lo vamos a compartir. Hechos 20:35 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lo vamos a compartir para la gloria, para la honra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera. Dice Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mire qué bonito. Es el mensaje del Señor. Tal vez no tenga nada. Yo, como les decía a mis hermanos en el paraíso, se han de acordar de esto. Yo les decía, por ejemplo, a los hermanos: fíjense que yo en mi casa no tengo árboles frutales que me den fruta, excepto un par de cocos. Pero les decía yo, por ejemplo, el año pasado se pasó la época de la producción de mangos, y yo deseaba mangos y nadie me dio un mango. Y le decía yo, quería que me dieran algo y nada, le digo, a nadie se le cayó ni un mango. Mire, nosotros podemos ser de bendición con cosas pequeñas, con cosas simples. Yo agradezco de verdad a mi hermano Ageo Sarabia, quien me regaló unas asnonas, bendiciones, ¿verdad? Para nuestro hermano, bien ricas. Él produce eso allá en su tierra, en su lugar donde vive, por el lado de San Jorge, para arriba. Entonces, bueno, para los hermanos de allá, pues muchas bendiciones también. ¿Sabe? Podemos ser de bendición con cosas pequeñas, no necesariamente dando las grandes cosas, pero sí debe haber una situación en el corazón, como dice este texto bien bonito. En todo, dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto es algo bonito, algo precioso que nosotros encontramos aquí en la Biblia. Bueno, vamos a considerar como primer punto que nosotros somos de Dios. Usted y yo somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Ese es uno de los puntos que debemos considerarnos, porque hay gente que a veces no considera que él mismo se debe a Dios. Y leemos en la Biblia, en Primera de Juan 4:6, vamos a buscar en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 6, la Escritura nos dice lo siguiente. Juan 4:6, Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice algo bien precioso, y es que nosotros somos de Dios. Dice este texto: el que conoce a Dios nos oye.
y el que no conoce a Dios no nos oye. Y en eso se diferencia el espíritu que habita en la persona. Esta es una forma de probar a los espíritus también, porque la persona que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero si la persona no es de Dios, esa persona no oye la palabra, se enoja, se enardece, bueno, hermano, trata de ir en contra, de ir en pelea con lo que es la voluntad de Dios. Mire, tremendo y triste al mismo tiempo. Bueno, tenemos entonces acá algo que también vamos a considerar en el 5:19, que esto es algo bien triste porque existe en el mundo. Mire, vaya, en el texto que acabamos de leer dice que nosotros somos de Dios y que el que conoce a Dios nos oye, pero hay algo más. Si nosotros somos de Dios, pero hay algunos otros que no sean de Dios, en el 5:19 siempre de Primera de Juan, dice la Biblia, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire cómo dice este texto. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa expresión bajo significa que están bajo el poder, ¿verdad? Del maligno o bajo el dominio, ¿verdad? Del maligno. Y el mundo entero pues está en esa condición. Por eso es que del mundo no debemos esperar nada bueno, del mundo. Pero de Dios debemos esperar todo lo bueno porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios no nos ha fallado. Nosotros probablemente tal vez sí le hemos fallado a Dios, pero Dios no nos ha fallado porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Por eso nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vaya, tomando en cuenta que somos de Dios, nosotros debemos reconocer que nos debemos a Él y que Él nos creó a nosotros. Es decir, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Mi casa, mi familia, mi vida, mis cosas, mi ser, todas las cosas le pertenecen a Dios, le pertenecen al Señor. Y en la Biblia, en el libro de los Salmos, si usted busca conmigo, en el libro de los Salmos, capítulo 100, nosotros encontramos algo. En el libro de Salmos, capítulo 100 y el versículo 3, vamos a mirar la Biblia y dice de la siguiente manera. Salmos, capítulo 100, versículo 3, dice la palabra de Dios así. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire, esto es algo precioso. Esto es algo hermoso que nos dice la palabra. Dice, reconocer. Usted que está oyendo, usted que está viendo, usted que ya es cristiano y ya camina en los caminos del Señor y descansa en los brazos del Señor, usted ya sabe esto. Usted ya sabe esto y ya lo ha reconocido, pero aquellas personas que todavía no se deciden, no están seguros, no saben si es cierto, no saben si es verdad esto, no saben estas cosas. La Biblia nos dice a nosotros estas palabras: reconoced que Jehová es Dios. Reconozca que Jehová es Dios. Reconozca que el Señor es Dios. Mire, para que hayan cambios en su vida, para que Dios obre en su vida, reconozca a Dios. Reconozca a Dios en su vida. Y reconocer que Él nos hizo. No nos hicimos nosotros, a nosotros mismos, sino que Él nos hizo de su voluntad, quiso hacernos y darnos la bendición que cada uno de nosotros tenemos. También en la segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5, la palabra de Dios dice así. Segunda de Corintios, en el capítulo 8, versículo 5, dice la palabra de Dios así.
Segunda de Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las personas que reconocen a Dios y que reconocen que el Señor es Dios y que Él es el dueño de nosotros, se entregan al Señor de manera completa, de manera voluntaria, de manera aceptable como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Así se entrega cada uno de ellos. Y por eso el apóstol Pablo dice, tal vez no como lo esperábamos, sino así mismo se dieron primeramente al Señor. Si usted no se da primeramente al Señor, y usted, aunque dé una ofrenda generosa, porque hay gente que cree que con dar una ofrenda generosa está comprando días de salvación, o está comprando bendición, o está comprando un salvoconducto, o alguna cosa parecida, como si estuviese comprando una indulgencia. No es así la cosa, no es así. Se tiene que entregar primeramente al Señor. De nada serviría, por ejemplo, que usted fuera generoso y diese una ofrenda de $100, por decir algo. Solo por decir un número, una ofrenda muy generosa, pero usted no es cristiano, usted no es de Cristo. En el día del juicio, en el día que el Señor venga, usted va a ser apartado, aunque haya dado algo generoso para la obra y para la iglesia y para las personas. Sí les va a servir a ellos porque Dios les va a bendecir de esa manera, pero la bendición que era para usted no le va a llegar porque no se dio primeramente al Señor. Es necesario que usted se dé primeramente al Señor. Y por eso el tema se llama darle a Dios lo que es de Dios. Porque si usted es de Dios, entonces usted se tiene que dar a Dios. Usted se tiene que dar a Dios porque usted, Dios lo hizo. Entonces usted tiene que entregarse al Señor, tiene que darse al Señor para que el Señor pueda hacer la obra completa en usted. Y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando Él venga. Así que ahí está la invitación. No, hombre, no se deje, no se desanime. Dios le ama. Y si aún estamos con vida, es por su misericordia. Entonces hay que tomar las decisiones a tiempo como una gran inversión, porque estamos invirtiendo en los tesoros celestiales. Como dice el Señor, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan, sino que hacete tesoro en el cielo, allí en el cielo. Así que ese tesoro se hace recibiendo al Señor, obedeciendo al Señor como Él manda en la Escritura y perseverando en el Señor hasta el final de los tiempos o hasta que la muerte llegue y nos tenga que llevar ya, ¿verdad? Bueno, fíjese que Jesús nos enseña en un principio de fe bien fundamentado, que debemos dar a Dios lo que es de Dios, como le decía. Pero antes de dar nuestros bienes a Dios, debemos darnos a nosotros mismos. Bueno, y eso es lo que nos dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 12. Romanos, creo que está un poquito atrás de Corintios, por acá Romanos capítulo 12. En el versículo 1 de Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así dice, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros, en sacrificio vivo al Señor. Ya muerto no puede, ya usted muerto no se puede nada. Mientras está vivo, usted tiene oportunidad. Ya muerto no se puede. Teniendo en cuenta esto, debemos considerar lo que también nos dice la segunda de Corintios 8, 7 al 9. Usted tiene que entender esto de la manera que se debe entender de uno o entregarse primeramente al Señor. Dice en el 7 al 9. Vamos a leer. Estamos leyendo segunda de Corintios capítulo 8, versículo 7 al 9. Por tanto, como en todo abundáis, en fe,
en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús nos enseña por un principio de fe bien fundamentado que debemos dar a Dios lo que es de Dios. Pero antes de dar a Dios nuestros bienes, debemos darnos a nosotros mismos, a Dios. Fíjense que en los versículos 11 y 12 de este mismo texto, de 2 de Corintios 8, los versículos 11 y 12 dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí es que primero debe haber la voluntad. La persona debe tener la voluntad de hacer las cosas, la voluntad de darle a Dios lo que es de Dios, de darle al Señor lo que es del Señor. Sin embargo, hay gente que le entrega a otro lo que es de Dios. Entonces, usted debe tener muchísimo cuidado de estar agradando a Dios y no a otro, ¿verdad, hermanos? Vamos a considerar ahora también algo, y es que como hijos de Dios estamos obligados a honrar a Dios por principio de obediencia y fe, no defraudando en nada ni andando en malos negocios, dando crédito a la fe que opera en nosotros, ¿verdad, hermanos? Aquí nos damos cuenta de muchas cosas. Ya hablamos en este versículo que acabamos de leer anteriormente, que era el versículo 12, que acabábamos de leer en la carta de Corintios, pues leíamos que si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, ¿verdad? Será acepta. Ahora bien, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 9, ya en el siguiente capítulo, la Biblia nos muestra algo en los versículos también 7 y 8, en los cuales dice, cada uno debe dar como propuso, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ya habíamos estudiado parte de este texto cuando vimos el tema la iglesia celosa de buenas obras. Pero hoy, al leerlo de esta manera y estudiarlo de esta manera, nos damos cuenta que estamos obligados a honrar a Dios por un principio de fe y de obediencia. Sin embargo, repetimos, no es los bienes materiales los que se persiguen, sino más bien el bien espiritual que habita en nosotros. Es decir, la persona debe hacer un trato, un pacto con Dios que le permita poder estar con Dios. Aún dice la Biblia que Jesús nos enseñó como principio, en el sentido de que Él se entregó por nosotros y que siendo rico y teniendo mucho se hizo pobre para que con su pobreza, o sea, con la pobreza de Él, nosotros fuésemos enriquecidos. O sea, con la pobreza del Señor nos enriquecimos nosotros. Imagínese usted qué pasará cuando heredemos todas las cosas conforme a la Escritura, porque la Escritura dice una promesa bien bonita, preciosa para usted y para mí. Dice así, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Así que, bueno, ahí está, ¿verdad? Dios ha preparado algo maravilloso para los que le aman. Si usted ama al Señor,
y ese principio de fe está en usted, usted ya tiene una ganancia extra porque usted ya invirtió en los bancos del Señor. No en los bancos de la tierra, esos, no hablemos de esos, hablemos del Señor. Porque el que está guardando sus bienes en el Señor está guardando su alma y está proveyéndose un futuro excelente en las manos del Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículos 6 al 8, dice algo también que es digno de que lo consideremos. En Romanos capítulo 13, versículos 6 al 8, dice así, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto manifiesta también el amor al prójimo. A Jesús le vinieron a preguntar que si era lícito pagar tributos al gobierno, que si era lícito pagar los recibos, los tributos al gobierno. Y el Señor les dice, miren, tráiganme la moneda a ver de quién es. Y él dice, de César. Bueno, entonces denle a César lo que es del César. Usted si debe algo, páguelo. Si tienen que hacer una declaración de renta, hágala. Si usted debe algo, páguela. Dice la Biblia en este texto, pagad a todos lo que debéis. Versículo 7, en el 13:7. Mire, al que tributo, o sea, si debe tributo, sí, un impuesto, un tributo, páguelo. Y dice también, al que impuesto, pues pague el impuesto. Al que le debe respeto, respételo. Hay mucha gente que no respeta ni a las autoridades, incluso se burlan ahí y ya dicen cosas y un montón de situaciones. Mire, los hijos de Dios no andan en ese tipo de cosas, así que arregle esa condición, ¿sí? Arregle esa condición. Al que le debe respeto, respeto. Al que le debe honra, honra. Y dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está la verdadera fe, el verdadero principio que nosotros necesitamos, mire, para poder andar quieta y sosegadamente en esta vida. Algo precioso que el Señor nos dice aquí. Por eso también Tito 2:10, que este es un texto de Tito, Tito 2:10, dice la palabra así, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Mire, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Dice, mostrándose fieles en todo, no defraudadores, ¿verdad? No agarrando más tomates, qué sé yo, o haciendo alguna cosa incorrecta, sino haciendo las cosas como el Señor manda. Amén. Vamos a ir concluyendo, hermanos. No debemos cerrar nuestro corazón al amor al prójimo, que es el mandamiento segundo que aparece en la Escritura y es muy importante, a aquel que podemos ser de bendición y mejor aún cuando no esperemos que aquellos a quienes bendecimos nos devuelvan el don de lo que hemos hecho por ellos. Así nos aparece en Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14, aparece un relato, algo bonito de considerarlo, en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14, nos aparece algo ahí, lo cual dice así, hermano, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, mira algo bonito, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado.
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esta bendición que nos dice aquí la palabra? Mire, esto es algo bonito. Si usted no lo valora, pues ya no sé qué más decirle, ¿verdad? Porque aquí está algo precioso. Dice, ¿a quiénes? Para que no se lo puedan devolver, para que no se lo puedan pagar, para que no estén en ese ir y venir, sino que usted pueda dar y cumplir el principio, ¿verdad?, de fe que el Señor Jesucristo nos muestra a través del amor al prójimo, del amor, de la bendición al amor al prójimo. Tenemos aquí también, fíjese bien, bueno, en Colosenses 2, 23, 24 aparece algo referido a esto mismo, y quisiera no pasarlo por alto. En Colosenses 2, 23, 24. Vamos a ver si es 2, Colosenses capítulo 2, versículo 23. Bueno, en el 23 es nada más. 23, sí. Aquí dice, en Colosenses 2, 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí nos está hablando de varias cosas que tienen que ver con la doctrina, pero sí, con lo que estamos hablando nosotros, lo que estamos diciendo es que las personas que cumplen de dar a Dios lo que es de Dios, también cumplen los demás mandamientos y tratan de esforzarse por ser personas de bien, Bueno, tenemos que el amar al prójimo es vital para darle a Dios lo que le corresponde, que debemos reconocer el tiempo en que vivimos, apropiarnos de la salvación y desechando las obras de la oscuridad, vistámonos de la luz y que andemos honestamente, no debiendo nada, vestidos de Jesucristo en todo, y no proveer para la carne. Quizás la lectura última es la de Romanos 13, 10 al 14, que ya la habíamos mirado algo ahí en Romanos capítulo 13. Voy a regresar un poquito a Romanos, el capítulo 13, versículos 10 al 14. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice: darle a Dios lo que es de Dios. Algo maravilloso. Esto es algo precioso. Bueno, agradecemos a ustedes. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad.